En el año 64 después de Cristo, Roma ardió durante 6 días y 6 noches. Las llamas devoraron 14 de los 14 distritos de la ciudad imperial. El emperador Nerón necesitaba un culpable, y eligió a un grupo pequeño, odiado, incomprendido, los seguidores de un carpintero judío ejecutado 30 años antes en una cruz romana. Nadie imaginó que aquella decisión desataría una de las persecuciones más brutales de la historia. Nadie pensó que la sangre derramada no apagaría la fe, sino que la encendería como nunca antes. Lo que sucedió después no fue solo martirio, fue el nacimiento de algo que el imperio jamás podría destruir. Y cada gota derramada gritaba una verdad que resonaría por 20 siglos. Cristo resucitó, Cristo vive, Cristo reina. No hay trono terrenal que pueda compararse, no hay César que pueda competir, no hay muerte que pueda vencer. Esta es la revelación que transformó el mundo antiguo. Esta es la verdad que los primeros cristianos llevaron hasta su último aliento. Esta es la fe por la cual murieron sonriendo, sabiendo que su muerte no era el final, sino apenas el comienzo de algo glorioso, algo eterno, algo que ningún imperio jamás podría tocar. Si tú también buscas entender qué puede hacer a un ser humano más fuerte que la muerte misma, si quieres descubrir el secreto de una fe que sobrevive cuando todo lo demás perece, entonces inscríbete ahora y activa la campanita, porque cada día una nueva revelación sobre el poder de Cristo te espera, una revelación que puede transformar tu miedo en fortaleza, tu duda en certeza, tu desesperación en esperanza invencible. Los primeros seguidores de Cristo no eran una religión organizada cuando comenzó la persecución. Eran comunidades dispersas en casas humildes, reuniéndose al amanecer antes del trabajo, compartiendo el pan y el vino en memoria de su maestro. El libro de Hechos capítulo 2 versículo 42 dice: «Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones». Eran familias enteras, esclavos y amos sentados juntos, hombres y mujeres adorando al mismo nivel, judíos y gentiles en una mesa común, algo completamente revolucionario para el mundo antiguo. Roma toleraba muchas religiones, tenía un panteón lleno de dioses prestados de todas las culturas conquistadas, pero los cristianos eran diferentes. No adoraban a César como Dios, no ofrecían incienso a las estatuas imperiales, no participaban en los festivales paganos que definían la vida social romana. Y peor aún, afirmaban que solo había un Dios verdadero y que ese Dios había enviado a su Hijo en forma humana, quien había muerto y resucitado. Para los romanos, esto no era solo extraño, era una amenaza directa al orden establecido. Era una rebelión contra la estructura misma del imperio. Los rumores comenzaron a extenderse. Los cristianos se reunían en secreto antes del alba, compartían el cuerpo y la sangre de su líder, se llamaban hermanos y hermanas, aunque estuvieran casados. Hablaban del fin del mundo y del reino que vendría. Para una sociedad romana llena de superstición y paranoia, estos rumores se transformaron en acusaciones terribles: canibalismo, incesto, conspiración contra el Estado, ateísmo, porque rechazaban los dioses tradicionales. Cada rumor alimentaba el siguiente, cada malentendido generaba más odio, cada acusación falsa justificaba más violencia. El historiador romano Tácito, quien no simpatizaba con los cristianos, escribió sobre ellos después del gran incendio de Roma. Los describió como practicantes de una superstición destructiva que había infectado no solo Judea, sino también la capital del imperio. Los acusó de odio contra el género humano, pero incluso Tácito, hostil como era, admitió que Nerón los usó como chivos expiatorios. Admitió que las torturas fueron tan extremas que despertaron compasión pública. Admitió que aunque los consideraba culpables de odiar a la humanidad, su castigo pareció motivado no por justicia, sino por crueldad sádica. Suetonio, otro historiador romano, menciona brevemente a los cristianos como un grupo que sufrió castigos bajo Nerón. Plinio el Joven, gobernador de Bitinia, escribió al emperador Trajano preguntando qué hacer con los cristianos que se negaban a adorar a los dioses romanos. Describió sus reuniones matutinas, sus himnos a Cristo, como a un dios, su juramento de vivir moralmente. Plinio admitió que no encontraba crímenes reales, excepto su superstición obstinada e irrazonable, pero esa obstinación era suficiente para la ejecución, porque en Roma la obediencia al César era absoluta. La lealtad al imperio era incuestionable,
y los cristianos servían a otro rey. La primera gran ola de persecución comenzó cuando Nerón necesitaba desviar la culpa del incendio que devastó Roma. El pueblo rumoreaba que el mismo emperador había ordenado quemar la ciudad para reconstruirla según su visión megalómana. Nerón necesitaba silenciar esos rumores. Necesitaba un enemigo externo, un grupo lo suficientemente pequeño para ser vulnerable, pero lo suficientemente visible para ser creíble. Los cristianos eran el blanco perfecto. Ya eran odiados, ya eran incomprendidos, ya eran sospechosos de actividades secretas. Nerón solo necesitaba convertir la sospecha en certeza falsa y la aversión en furia genocida. Las primeras arrestos fueron selectivos. Líderes conocidos, personas influyentes en las comunidades cristianas. Bajo tortura, algunos revelaron nombres de otros creyentes, no por traición, sino porque el dolor humano tiene límites que la voluntad no siempre puede superar. Con cada nombre revelado, la red de arrestos se expandía. Familias enteras fueron capturadas, niños pequeños arrancados de sus madres, ancianos sacados de sus hogares, esclavos cristianos delatados por amos paganos. La persecución se convirtió en una epidemia de violencia que consumió la pequeña comunidad cristiana de Roma. Tácito describe las ejecuciones con un detalle escalofriante que revela tanto la crueldad romana como el testimonio cristiano. Algunos fueron cosidos dentro de pieles de animales salvajes y lanzados a perros hambrientos que los despedazaban vivos ante multitudes que aplaudían. Otros fueron crucificados en cruces a lo largo de las calles principales, sus cuerpos dejados para pudrirse como advertencia. Pero las ejecuciones más infames ocurrieron en los jardines privados de Nerón. Por la noche, el emperador organizaba fiestas extravagantes iluminadas, no por antorchas comunes, sino por cristianos vivos cubiertos en brea y clavados a postes como lámparas humanas. Imagina ese horror, hombres y mujeres conscientes de lo que estaba por venir, sintiendo la brea pegajosa cubrir sus cuerpos, sabiendo que en minutos serían encendidos como velas. ¿Qué pasaba por sus mentes en esos últimos momentos? Pero los registros históricos, incluso de fuentes hostiles, mencionan algo inexplicable. Algunos cantaban, en medio del dolor inimaginable, algunos entonaban himnos, algunos oraban en voz alta no por liberación sino por sus verdugos. Algunos proclamaban el nombre de Cristo hasta que el fuego consumía sus pulmones. Este fenómeno desconcertó incluso a los romanos endurecidos por siglos de violencia, porque los romanos entendían el martirio político, habían visto a gladiadores morir con dignidad, habían presenciado rebeldes desafiantes en la arena, pero esto era diferente. Estos mártires no maldecían a sus enemigos, no juraban venganza, no prometían que otros vendrían a vengarlos. En cambio, perdonaban, oraban por sus ejecutores, morían con palabras de amor en sus labios. Morían como había muerto su maestro 30 años antes, entregando voluntariamente sus vidas, confiando en un Padre Celestial que veía más allá de la muerte. Este testimonio silencioso pero ensordecedor comenzó a hacer lo imposible, convertir espectadores en creyentes. ¿Por qué no temían morir? Esta pregunta atormentaba a los filósofos romanos. Los estoicos enseñaban resignación ante el destino. Los epicúreos buscaban placer y evitaban el dolor. Pero los cristianos parecían poseer algo más profundo que filosofía. Parecían conocer un secreto que transformaba la muerte de enemigo en puerta, de final en comienzo, de oscuridad en luz. Los intelectuales romanos observaban asombrados mientras esclavos y letrados morían con más paz que senadores educados, mientras mujeres jóvenes enfrentaban leones con más valentía que gladiadores entrenados, mientras niños pequeños confesaban a Cristo sabiendo que esa confesión era sentencia de muerte. El apóstol Pablo había escrito años antes a la iglesia de Roma, anticipando proféticamente lo que vendría. En Romanos capítulo 8, versículos 35 al 39 preguntó: ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Estas palabras no eran teoría, eran profecía, y ahora se cumplían en las arenas ensangrentadas del Coliseo. Los cristianos habían visto algo que los demás no podían ver. Habían experimentado algo que la muerte no podía tocar.
Conocían personalmente a aquel que había derrotado la muerte 3 días después de ser ejecutado por Roma. Habían sentido su presencia en sus reuniones secretas, habían experimentado su poder sanando enfermedades, liberando oprimidos, transformando corazones. Sabían que Cristo no era una filosofía sino una persona viva, y esa certeza los hacía invulnerables al terror, porque ¿qué puede hacerte el hombre si ya perteneces a Dios? ¿Qué amenaza tiene la muerte si ya has probado la vida eterna? Pero no toda la persecución era pública y espectacular. Mucha ocurría en silencio, en prisiones oscuras donde nadie veía. Cristianos arrojados a calabozos subterráneos, dejados sin comida ni agua, esperando una muerte lenta en completa oscuridad. Familias cristianas expulsadas de sus hogares, perdiendo todas sus posesiones, vagando como refugiados en un imperio que los odiaba. Esclavos cristianos vendidos a minas donde la esperanza de vida era de meses, trabajando hasta morir entre cadenas y oscuridad. Estas muertes anónimas no tenían testigos, no generaban conversiones dramáticas. Eran solo sufrimiento puro, sin gloria humana, sin reconocimiento terrenal. Y sin embargo, incluso en esos lugares olvidados, la fe persistía. En las prisiones, los cristianos adoraban, en las minas, cantaban himnos. Entre cadenas, se animaban unos a otros con promesas de un reino venidero, compartían su escasa comida, cuidaban a los enfermos, perdonaban a quienes los habían traicionado, vivían como Cristo había vivido, amaban como Cristo había amado, morían como Cristo había muerto, y cada muerte anónima era una semilla plantada en tierra invisible, germinando en eternidad, produciendo fruto que solo Dios podía ver. El imperio pensaba que estaba extinguiendo una llama, en realidad, estaba avivando un fuego incontrolable. La persecución no se limitó al reinado de Nerón. Emperador tras emperador, la hostilidad continuó en olas alternadas de violencia intensa y opresión continua. Bajo Domiciano, a finales del siglo I, la persecución se volvió sistemática. Domiciano exigía ser adorado como Señor y Dios. Para los cristianos, esto era imposible. Solo Cristo era Señor, solo Dios era Dios. Esta confesión simple los marcaba como traidores al Estado. El apóstol Juan fue exiliado a la isla de Patmos durante este período, donde recibió la revelación del Apocalipsis. Apocalipsis, capítulo 2, versículo 10, registra las palabras de Cristo a la iglesia perseguida: «No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida». 10 días simbólicos que representaban períodos de intensa persecución, y la promesa era clara: fidelidad hasta la muerte resultaría en corona de vida eterna. Los cristianos entendieron que el sufrimiento no era castigo divino sino prueba divina, no era abandono sino refinamiento. Como el oro purificado en fuego, su fe se volvía más pura a través del sufrimiento, y esa comprensión los fortalecía de maneras que desconcertaban completamente a sus perseguidores, porque un enemigo que no teme la muerte es imposible de derrotar con amenazas de muerte. Trajano, considerado uno de los mejores emperadores romanos, continuó la política de persecución aunque con menos fanatismo. Su correspondencia con Plinio el Joven revela la paradoja romana. No debían ser buscados activamente, escribió Trajano, pero si eran acusados y se negaban a adorar a los dioses romanos, debían ser ejecutados. Esta política hipócrita permitió que la persecución continuara mientras los emperadores se lavaban las manos de responsabilidad directa. Cristianos eran delatados por vecinos envidiosos, por competidores comerciales, por familiares paganos. Una simple acusación era suficiente. Una negación de adorar a César era sentencia automática. Marco Aurelio, el filósofo emperador, también persiguió a los cristianos. Esto asombra a muchos historiadores modernos. ¿Cómo pudo un pensador tan refinado, tan dedicado a la virtud estoica, ordenar la ejecución de cristianos inocentes? Porque para Marco Aurelio, los cristianos representaban irracionalidad peligrosa. Su negativa a adorar a los dioses tradicionales amenazaba la Pax Deorum, la paz con los dioses que supuestamente protegía a Roma. Cuando ocurrían desastres naturales, plagas, invasiones bárbaras, los paganos culpaban a los cristianos. Su ateísmo percibido había enojado a los dioses. Por lo tanto, debían morir para apaciguar la ira divina. Durante el reinado de Marco Aurelio, ocurrió uno de los martirios más documentados de la historia antigua. En Lyon, Francia actual,
En el año 177 después de Cristo, una multitud enfurecida arrestó a cristianos prominentes. Los torturaron brutalmente, buscando que renunciaran a Cristo. Entre ellos estaba Blandina, una esclava joven y frágil físicamente. Sus torturadores asumieron que sería la primera en quebrarse. La torturaron desde el amanecer hasta el atardecer. Sus verdugos se turnaban, agotados por el esfuerzo de infligir dolor. Pero Blandina repetía una sola frase: «Soy cristiana, y entre nosotros no se hace nada malo». Estas palabras simples la sostuvieron a través de horrores indescriptibles. Finalmente, la ataron a un poste en la arena, envuelta en una red, expuesta a toros salvajes. Los espectadores esperaban verla destrozada en segundos, pero según los registros históricos de Eusebio, basados en testimonios de cristianos que sobrevivieron, Blandina colgaba con sus brazos extendidos como en una cruz, y los cristianos que la observaban no veían una esclava torturada, veían a Cristo mismo sufriendo, veían la imagen de su Salvador crucificado, y esa visión los fortalecía para enfrentar su propio martirio. Blandina murió finalmente, pero su testimonio encendió una fe que ni 10.000 muertes podrían extinguir, porque había demostrado que el poder de Cristo transforma incluso la debilidad humana más extrema en fortaleza divina invencible. Tú que has llegado hasta aquí, tú que reconoces que hay algo más poderoso que la muerte misma, no permitas que este mensaje se pierda. Hay muchas almas buscando esta misma luz en medio de su oscuridad. Comparte este video con alguien que necesita oír esto, con alguien que está enfrentando su propia persecución, su propia prueba, su propio valle, y si aún no te has inscrito, este es el momento, porque lo que viene a continuación puede cambiar tu perspectiva para siempre. El secreto de su fortaleza residía en algo que los romanos nunca pudieron comprender completamente. No era solo creencia intelectual, no era solo seguir reglas morales, era relación personal con Cristo resucitado. Los cristianos no adoraban a un Dios distante e impersonal. Conocían a un Salvador que había caminado en carne humana, que había experimentado tentación, dolor, rechazo, que había sido ejecutado injustamente, que había resucitado derrotando la muerte. Y esa resurrección no era solo doctrina histórica, era realidad presente. Cristo vivo habitaba en ellos por su Espíritu Santo. Primera de Corintios capítulo 15 versículos 54 al 57 proclama la victoria sobre la muerte. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? El aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esta victoria no era futura, era presente. Los mártires la experimentaban mientras morían. Sentían la presencia de Cristo sosteniéndolos, veían visiones del cielo abriéndose, escuchaban voces angelicales animándolos. Testimonios de espectadores registran que algunos mártires parecían no sentir dolor, sus rostros iluminados con paz sobrenatural. Esteban, el primer mártir cristiano registrado en el libro de Hechos capítulo 7, estableció el patrón. Mientras era apedreado hasta morir, oró: Señor Jesús, recibe mi espíritu, y Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Estas palabras reflejaban exactamente las palabras de Cristo en la cruz: perdón para los enemigos, entrega del espíritu a Dios, paz en medio de violencia brutal. Y el libro de Hechos registra que Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Esta visión lo sostuvo hasta su último aliento. Los mártires posteriores experimentaron fenómenos similares. Relatos transmitidos de generación en generación en las comunidades cristianas hablan de mártires que cantaban mientras eran quemados vivos, su música elevándose por encima del crepitar de las llamas. De cristianos en la arena enfrentando leones que de repente parecían inmunes al dolor, sus rostros radiantes con gozo inexplicable. De ancianos frágiles soportando torturas que habrían quebrantado a gladiadores entrenados. Estos no eran milagros en el sentido de liberación física, eran milagros de gracia sostenedora. Dios no los salvaba de la muerte, los sostenía a través de ella. Y esa gracia no era solo para el momento final, era para todo el proceso. Desde el arresto hasta la ejecución, a veces pasaban días, semanas, incluso meses. Durante ese tiempo, los cristianos encarcelados transformaban las prisiones en iglesias, enseñaban a otros prisioneros,
compartían el Evangelio con guardias, alentaban a familias que los visitaban, escribían cartas que se convertirían en documentos preciosos de la Iglesia primitiva. Ignacio de Antioquía, llevado a Roma para ser ejecutado alrededor del año 110 después de Cristo, escribió cartas durante su viaje que revelan la mentalidad del mártir. Suplicaba a las iglesias que no intentaran rescatarlo. Anhelaba unirse con Cristo a través del martirio. «Soy el trigo de Dios», escribió Ignacio, «y debo ser molido por los dientes de las bestias salvajes para convertirme en pan puro de Cristo». Esta teología del martirio no era búsqueda enfermiza de sufrimiento. Era comprensión profunda de que la vida no termina con la muerte física. Era certeza absoluta de que Cristo espera del otro lado. Era anticipación gozosa de ver cara a cara a aquel que habían amado sin ver. Pablo lo había expresado perfectamente en Filipenses capítulo 1 versículo 21. «Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia». Cuando Cristo es tu vida, la muerte no puede robarte nada. Solo te lleva más cerca de todo lo que amas. Esta perspectiva eterna transformaba completamente la experiencia del sufrimiento. Los cristianos no negaban el dolor, no pretendían que las torturas no dolían, pero habían aprendido a mirar más allá del dolor temporal hacia la gloria eterna. Segunda de Corintios capítulo 4 versículos 17 y 18 captura esta visión. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Llamar leve tribulación a ser quemado vivo o devorado por bestias parece absurdo, a menos que tu perspectiva se extienda hasta la eternidad. Imagina una línea que representa el tiempo. La vida humana más larga es un punto microscópico en esa línea. La eternidad se extiende infinitamente en ambas direcciones. Cuando ves tu sufrimiento desde esa perspectiva, incluso décadas de dolor se vuelven momentáneos comparados con siglos interminables de gloria. Los mártires habían captado esta visión. No minimizaban su sufrimiento, lo contextualizaban dentro de la realidad más grande del reino eterno de Dios, y esa contextualización les daba fortaleza para soportar lo insoportable, porque sabían que cada segundo de dolor producía un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Pero la perspectiva eterna no era escapismo. No los hacía indiferentes al mundo presente. Al contrario, los hacía más amorosos, más compasivos, más valientes. Sabían que cada persona que encontraban enfrentaba la misma elección eterna: Cristo o perdición, vida o muerte, cielo o infierno. Esta urgencia los impulsaba a compartir el Evangelio incluso cuando hacerlo significaba muerte cierta. No podían permanecer silenciosos mientras almas se perdían. No podían guardar el secreto de la salvación mientras otros caminaban hacia destrucción eterna. El amor los obligaba a hablar, y ese amor era más fuerte que el miedo a la muerte. Tertuliano, apologista cristiano del siglo II, escribió una frase que se volvería famosa: «La sangre de los mártires es semilla». Cada cristiano ejecutado plantaba semillas de fe en corazones testigos. Los espectadores venían a las ejecuciones esperando entretenimiento. Salían con preguntas que los perseguirían. ¿Por qué esa gente moría tan pacíficamente? ¿Qué sabían que los hacía tan valientes? ¿Quién era este Cristo por quien morían cantando? Algunos de esos espectadores curiosos visitaban reuniones cristianas secretas. Algunos escuchaban el Evangelio. Algunos creían. Algunos eventualmente morían como los mártires que habían observado. Un relato del siglo II cuenta de un soldado romano encargado de ejecutar cristianos. Día tras día, presenciaba su paz, su perdón, su gozo en medio del sufrimiento. Su corazón se ablandaba gradualmente. Una noche, visitó una reunión cristiana secreta. Escuchó el Evangelio, creyó, fue bautizado. Al día siguiente, cuando sus superiores le ordenaron ejecutar más cristianos, confesó públicamente: «Yo también soy cristiano». Fue ejecutado inmediatamente por sus propios compañeros soldados, pero su testimonio inspiró a otros soldados, y así el Evangelio se extendía, de corazón en corazón, de muerte en muerte, de martirio en conversión. El imperio intentaba extinguir el cristianismo con sangre, solo lograba fertilizar el campo de la Iglesia. La aplicación práctica para nosotros hoy es clara y desafiante. Vivimos en una era donde el cristianismo nominal abunda, pero el cristianismo costoso escasea. Millones se identifican como cristianos sin que esa identidad les cueste nada, sin persecución, sin sacrificio, sin renuncia.
Pero Jesús fue muy claro en Lucas capítulo 9, versículo 23. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. La cruz no era un símbolo bonito para colgar del cuello, era instrumento de ejecución, era llamado a morir diariamente al yo para vivir para Cristo. Los primeros cristianos tomaron esas palabras literalmente. Sabían que seguir a Cristo podía significar muerte física, y aún así lo siguieron. ¿Qué hay de nosotros? ¿Estamos dispuestos a perder nuestra reputación por Cristo, nuestras amistades, nuestras oportunidades laborales, nuestra comodidad? Si retrocedemos ante estos sacrificios pequeños, ¿cómo enfrentaríamos la persecución real? La verdad incómoda es que nuestra fe probablemente no es más profunda que nuestro mayor sacrificio por ella. Una fe que no cuesta nada probablemente no vale nada. Una devoción que no requiere renuncia probablemente no es verdadera devoción. Pero la invitación de Cristo permanece. No nos llama al martirio necesariamente, nos llama a disponibilidad para el martirio, a una fe tan real que estaríamos dispuestos a morir por ella si fuera necesario. Y esa disponibilidad comienza con pequeñas muertes diarias. Muerte al orgullo cuando perdonamos a quien nos ofendió, muerte a la codicia cuando damos generosamente, muerte a la lujuria cuando elegimos pureza, muerte al egoísmo cuando servimos a otros sacrificialmente. Estas pequeñas crucifixiones diarias nos preparan para sacrificios mayores, nos entrenan en el arte de morir al yo para vivir para Cristo. Los mártires no se volvieron valientes el día de su ejecución, se volvieron valientes a través de años de fidelidad en cosas pequeñas, a través de elegir a Cristo repetidamente en decisiones cotidianas, a través de cultivar intimidad con Él en oración y lectura bíblica, a través de experimentar su presencia en momentos ordinarios. Cuando llegó la hora de la prueba suprema, ya conocían su voz, ya habían probado su fidelidad, ya habían experimentado su poder sostenedor en pruebas menores. La ejecución era solo la culminación de una vida de morir diariamente. No era salto repentino a heroísmo, era paso natural para quienes habían aprendido a caminar con Cristo en las sombras antes de enfrentarlo en la luz. Tú que escuchas esto ahora, tal vez nunca enfrentes martirio físico, pero enfrentarás momentos donde confesar a Cristo costará algo, momentos donde la obediencia requerirá sacrificio, momentos donde seguirlo significará ir contra la corriente cultural. ¿Estarás listo? La preparación comienza hoy, no en actos heroicos dramáticos, sino en fidelidad silenciosa cotidiana, en elegir honestidad cuando mentir sería más fácil, en elegir pureza cuando impureza es la norma, en elegir generosidad cuando el egoísmo es esperado. Estas elecciones construyen el músculo espiritual que necesitarás cuando venga la prueba real. Estas crucifixiones pequeñas te preparan para la cruz mayor que Cristo puede llamarte a llevar. La otra lección profunda de los mártires es el poder transformador del perdón radical. Esteban oró por sus asesinos mientras lo apedreaban. Los cristianos quemados vivos oraban por Nerón. Blandina perdonó a quienes la torturaron. Este perdón no era debilidad, era poder, porque el perdón rompe el ciclo de venganza, detiene la espiral de odio, transforma enemigos en potenciales hermanos. Muchos perseguidores se convirtieron precisamente porque experimentaron perdón cuando esperaban odio. Este perdón inexplicable apuntaba a algo más grande que humanidad ordinaria, apuntaba a Cristo. Jesús había modelado este perdón en la cruz. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Oró mientras los soldados romanos lo crucificaban. Lucas capítulo 23, versículo 34. Este perdón no esperó arrepentimiento, no requirió disculpa, fluyó libremente de un corazón que amaba incluso a sus enemigos. Y ese mismo amor habitaba en los mártires por el Espíritu Santo. No era fortaleza humana, era gracia divina, no era esfuerzo propio, era Cristo viviendo su vida a través de ellos. Y ese amor divino era irresistible para corazones hambrientos de algo real. ¿Podemos nosotros perdonar así? Cuando alguien nos traiciona, oramos por su bien. Cuando alguien nos ataca, bendecimos en lugar de maldecir. Cuando alguien nos hace daño, buscamos venganza o restauración. El estándar de Cristo es claro en Mateo capítulo 5, versículos 43 al 48. Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Esto no es sugerencia, es mandamiento. Y los mártires probaron que es posible, no por fuerza humana, sino por gracia divina disponible para todos los que la piden.
El perdón radical también trae libertad al perdonador. El resentimiento es prisión autoimpuesta. La amargura es veneno que nos bebemos esperando que mate a nuestro enemigo. Pero cuando perdonamos, cortamos las cadenas que nos atan a quien nos hirió, los liberamos de nuestra deuda, y en ese acto nos liberamos a nosotros mismos. Los mártires morían libres, libres de odio, libres de venganza, libres de amargura. Sus verdugos eran esclavos de su propia crueldad, pero los mártires eran libres incluso mientras morían encadenados, porque el perdón rompe cadenas invisibles más fuertes que hierro. Esta libertad también se manifestaba en ausencia de miedo. Primera de Juan capítulo 4 versículo 18 dice: «En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor». Los mártires habían experimentado el amor perfecto de Dios, sabían que eran amados incondicionalmente, nada podía separarlos de ese amor, ni muerte, ni vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, como Pablo escribió en Romanos capítulo 8. Ese amor perfecto expulsaba todo temor. No temían al dolor porque conocían al Consolador. No temían a la muerte porque conocían al vencedor de la muerte. No temían al juicio porque habían sido justificados en Cristo. Y en esa ausencia de temor descubrían libertad radical. Libertad para decir la verdad sin importar el costo. Libertad para obedecer a Dios en lugar de a los hombres. Libertad para vivir con integridad absoluta. Los tiranos gobiernan por miedo, pero aquellos que no temen son ingobernables. Los mártires cristianos eran ingobernables porque su lealtad suprema no era a Roma sino a Cristo. Y esa lealtad los hacía libres de maneras que confundían a sus captores. Podían encarcelar sus cuerpos, no podían encadenar sus espíritus, podían matar sus cuerpos, no podían destruir su fe, porque su fe estaba anclada en algo más allá del alcance de la muerte. La proliferación del cristianismo, a pesar de la persecución intensa, es uno de los fenómenos más notables de la historia. La lógica humana sugiere que una religión sin poder político, sin riqueza institucional, sin respaldo militar, no podría sobrevivir 3 siglos de persecución intermitente. Pero no solo sobrevivió, creció exponencialmente. Se estima que en el año 60 después de Cristo había tal vez 1000 cristianos en el mundo. En el año 300, antes de la conversión de Constantino, había millones. ¿Cómo? La respuesta está en el poder del testimonio auténtico combinado con la gracia transformadora de Cristo. Cada mártir era un testimonio viviente, o más precisamente, un testimonio muriente del poder de Cristo. Las personas podían debatir teología, no podían debatir lo que veían con sus propios ojos. Veían hombres y mujeres muriendo con paz que desafiaba explicación. Veían amor que perdonaba lo imperdonable. Veían gozo en medio de circunstancias diseñadas para quebrantar el espíritu humano. Y ese testimonio silencioso predicaba más poderosamente que 1000 sermones, porque demostraba que Cristo no era solo idea, era persona viva que transformaba personas ordinarias en extraordinarias. Pero el crecimiento no vino solo por martirio, vino por la vida diaria de cristianos ordinarios. Vivían de manera diferente, amaban a sus enemigos, cuidaban a los enfermos, incluso durante plagas cuando otros huían, rescataban bebés abandonados expuestos para morir, práctica común en Roma, trataban a esclavos como hermanos, elevaban a mujeres a dignidad igual, compartían sus posesiones con generosidad radical. Esta forma de vida atraía a quienes estaban cansados del vacío moral del paganismo romano. Atraía a quienes buscaban comunidad verdadera en una sociedad fragmentada. Atraía a quienes anhelaban significado en una cultura hedonista. Y cuando los curiosos preguntaban qué hacía diferentes a los cristianos, la respuesta siempre apuntaba a Cristo. No a una filosofía, no a un código moral, a una persona. A alguien que había muerto y resucitado, alguien que perdonaba pecados, alguien que transformaba vidas, alguien que prometía vida eterna. Esa proclamación del Cristo resucitado era el núcleo del Evangelio, y ese Evangelio tenía poder inherente. Romanos capítulo 1 versículo 16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. No simplemente información sobre poder, sino poder en sí mismo, poder que convencía corazones, poder que transformaba vidas, poder que vencía al pecado y a la muerte. Los apologistas cristianos como Justino Mártir y Tertuliano escribieron defensas intelectuales brillantes del cristianismo.
Estos escritos ayudaron a algunos intelectuales a considerar el cristianismo seriamente, pero la mayoría de conversiones no vinieron por argumentos filosóficos, vinieron por testimonios vividos, por vidas transformadas, por amor demostrado, por esperanza compartida, por mártires que morían con gozo, por comunidades que acogían a marginados, por sanidades inexplicables, por liberaciones de poderes demoníacos, por la presencia palpable de Cristo en reuniones cristianas. Estos factores combinados crearon un movimiento imparable, no porque los cristianos fueran políticamente poderosos, sino porque Cristo era espiritualmente poderoso, y su poder se manifestaba a través de su pueblo. Si esta palabra ha tocado tu corazón, si reconoces que Dios habla en medio del sufrimiento, deja en los comentarios una sola palabra: venceré, para que otros que pasan por su propia prueba sepan que no están solos. Y si deseas continuar este viaje por los misterios sagrados de las Escrituras, si quieres descubrir más historias que fortalecen la fe, inscríbete ahora, activa la campanita y permite que cada revelación te encuentre en el momento justo. Porque Dios está preparando algo que aún no has visto, algo eterno, algo que ningún imperio puede destruir. Cierra tus ojos por un momento. Imagina que eres uno de esos primeros cristianos. Es medianoche. Te reúnes secretamente con otros creyentes en una casa humilde. Cantan himnos en voz baja. Comparten pan y vino en memoria de Cristo. Alguien lee una carta del apóstol Pablo. Oran unos por otros. Y afuera sabes que hay espías. Sabes que en cualquier momento podrían derribar la puerta. Sabes que confesar a Cristo puede significar muerte. Pero también sabes algo que el mundo no puede entender. Sabes que Cristo vive, que resucitó, que te ama, que te ha perdonado, que te espera en la eternidad. Y esa certeza lo cambia todo. No te vuelve imprudente, te vuelve valiente, no te hace buscar el martirio, te hace disponible para él si Dios lo permite. No elimina el miedo natural, pero lo supera con amor más fuerte que la muerte. Y cuando llega tu momento, cuando te arrestan y te llevan ante el magistrado romano, cuando te dan la opción, ofrece incienso a César o muere, sabes lo que harás. Porque has pasado meses, años tal vez, preparándote en secreto, muriendo a ti mismo día a día, eligiendo a Cristo sobre tu comodidad, confiando en Él en cosas pequeñas, y ahora enfrentas la elección suprema con paz que desconcierta incluso a tus captores. Jesús es el Señor, dices. Y esas palabras simples te condenan, pero también te liberan, porque en ese momento de confesión final experimentas algo que solo los mártires conocen. Una presencia tan real, tan tangible, tan consoladora, que el terror se derrite. El dolor todavía duele, pero está envuelto en una gracia que transforma el sufrimiento en adoración. Ves el cielo abierto, ves a Cristo esperándote, escuchas voces angelicales animándote, y sabes con certeza absoluta que la muerte no es el fin, es solo el comienzo de todo lo que Cristo prometió, el comienzo de gozo eterno, el comienzo de ver cara a cara a aquel que amaste sin ver. Tal vez tú nunca enfrentes este momento, tal vez vivas y mueras en paz, sin persecución, pero la pregunta permanece: ¿es Cristo tan real para ti que estarías dispuesto a morir por Él si fuera necesario? ¿Es tu fe tan profunda que ninguna amenaza podría arrancártela? ¿Es tu amor por Él tan fuerte que todo lo demás palidece en comparación? Porque eso es lo que los mártires tenían, no heroísmo humano, sino Cristo vivo en ellos, Cristo fortaleciéndolos, Cristo amándolos a través del sufrimiento, Cristo esperándolos del otro lado de la muerte. Y ese mismo Cristo está disponible para ti hoy, no prometiendo ausencia de sufrimiento, sino presencia en medio del sufrimiento, no ofreciendo escape del dolor, sino gracia para soportarlo, no garantizando vida fácil, sino vida abundante, vida eterna, vida que la muerte no puede tocar. Los mártires entendieron lo que muchos cristianos modernos han olvidado: Cristo no vino a hacer tu vida cómoda, vino a hacerte completo, y a veces esa completitud requiere quebrantamiento, ese refinamiento requiere fuego, esa gloria requiere sufrimiento. No porque Dios disfrute tu dolor, sino porque el oro más puro emerge solo del fuego más caliente. Padre Celestial, en este momento oramos por cada persona que escucha estas palabras, por aquellos que enfrentan su propia persecución, visible o invisible, por aquellos cuya fe está siendo probada por circunstancias que no comprenden, por aquellos que se preguntan si pueden soportar otro día más. Señor,
Revélales lo que revelaste a los mártires. Muéstrales que tu gracia es suficiente, que tu poder se perfecciona en la debilidad, que no están solos, que tú caminas con ellos en el fuego, que tú estás presente en el valle más oscuro. Fortalécelos como fortaleciste a Esteban, a Blandina, a Ignacio, a incontables otros cuya fe venció al mundo. Y cuando todo se haya dicho, cuando toda la historia se haya contado, permanece una verdad simple e inquebrantable. Los romanos tenían ejércitos invencibles, los cristianos tenían fe inquebrantable. Los romanos controlaban el mundo conocido, los cristianos conocían al Creador del mundo. Los romanos podían matar el cuerpo, los cristianos tenían vida eterna que ninguna espada podía cortar. Y en esa confrontación entre el poder temporal y la verdad eterna, el resultado era inevitable. El imperio cayó, la iglesia permanece, los césares son polvo, Cristo vive. Las arenas del Coliseo están silenciosas, pero el Evangelio todavía resuena, porque ellos aprendieron el secreto que transforma sufrimiento en testimonio. El secreto que hace la debilidad más fuerte que la fuerza, el secreto que convierte víctimas en vencedores. Y ese secreto es simple: Cristo en ti, la esperanza de gloria. Colosenses capítulo 1 versículo 27. No Cristo a distancia, Cristo dentro de ti, no Cristo como concepto, Cristo como persona viva habitando tu corazón por la fe. Y cuando Cristo vive en ti, ¿qué puede hacerte el hombre? Cuando posees vida eterna, ¿qué amenaza tiene la muerte? Cuando conoces al Rey del universo, ¿por qué temerías a reyes terrenales? Los historiadores romanos registraron los martirios pensando que documentaban la extinción de una superstición peligrosa. Sin saberlo, estaban registrando el nacimiento de un movimiento que cambiaría el mundo. Cada ejecución que documentaban era otra semilla plantada. Cada muerte que registraban era otra victoria para el reino de Dios. Querían escribir historia de derrota cristiana. Escribieron historia de triunfo divino, porque no entendieron que cuando plantas semillas, la muerte aparente es necesaria para que surja vida nueva. La semilla debe morir para que brote la planta, y cada mártir cristiano era semilla muriendo para que millones pudieran vivir. 3 siglos después de Nerón, el emperador Constantino se convirtió al cristianismo. El imperio que había perseguido a la Iglesia ahora la abrazaba. Pero ese cambio no vino por fuerza militar cristiana. Vino porque 3 siglos de testimonio fiel habían transformado el imperio desde dentro. Vino porque generaciones de cristianos habían vivido y muerto de manera tan radicalmente diferente que el paganismo ya no satisfacía. Vino porque el Evangelio, sembrado en sangre de mártires, había germinado en millones de corazones. El imperio no se rindió porque los cristianos ganaron batallas. Se rindió porque los cristianos ganaron almas. Y esas almas transformadas eventualmente transformaron el imperio. Esto es lo que asombró a los historiadores. No solo la valentía de los mártires, aunque eso era notable, sino el poder transformador sostenido del Evangelio a lo largo de siglos de oposición violenta. Otras religiones se propagaron por conquista militar. El cristianismo se propagó por amor sacrificial. Otras ideologías se mantuvieron por poder político. El cristianismo se mantuvo por poder espiritual. Otros movimientos dependían de líderes carismáticos. El cristianismo dependía de Cristo resucitado, y esa diferencia fue decisiva, porque los líderes mueren, pero Cristo vive, los imperios caen, pero su reino permanece, las filosofías cambian, pero su palabra permanece para siempre. Y hoy, 2000 años después, el testimonio de esos primeros mártires todavía habla, todavía inspira, todavía desafía, nos pregunta, ¿por qué vale la pena vivir? Más importante aún, ¿por qué vale la pena morir? Ellos respondieron con sus vidas y sus muertes. Solo Cristo vale, solo Él satisface, solo Él salva, solo Él merece todo. Y esa respuesta transformó el mundo antiguo. Puede transformar el mundo moderno, puede transformar tu vida, si lo dejas. Si abres tu corazón a aquel que murió por ti y resucitó, si rindes tu vida a aquel que te amó hasta la muerte, si confías en aquel que convirtió la cruz de muerte en puerta a vida eterna, porque al final, la historia de los mártires no es realmente sobre ellos, es sobre Cristo en ellos, Cristo sosteniéndolos, Cristo amándolos a través del fuego, Cristo esperándolos en gloria. Y ese mismo Cristo te ofrece lo mismo hoy. No promete ausencia de pruebas, promete presencia en las pruebas. No garantiza vida sin dolor, garantiza gracia suficiente para cualquier dolor.
No ofrece escapar de la muerte eventualmente, ofrece victoria sobre la muerte eternamente. Los mártires lo descubrieron. Generaciones de creyentes fieles lo han confirmado. Y ahora la invitación llega a ti. Ven y ve. Prueba y comprueba que el Señor es bueno. Dichoso el que en Él confía. Ellos no explicaron el sufrimiento cuando lo enfrentaron. Encontraron a Cristo en medio de Él, y ese encuentro lo cambió todo. Porque cuando encuentras al dador de vida, la muerte pierde su aguijón. Cuando conoces al príncipe de paz, el caos pierde su poder. Cuando amas al Salvador, el sufrimiento se vuelve soportable, no porque duela menos, sino porque Él está contigo, y su presencia es suficiente. Siempre lo ha sido, siempre lo será, para los mártires de Roma, para los creyentes de hoy, para ti, ahora y por toda la eternidad.